Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la quinta y última parte del módulo 4, la capa de red. Bueno, para esta última parte lo que nos quedó pendiente de los contenidos de este módulo era redondear un poco lo que veníamos conversando acerca del ruteo en Internet. Si se acuerdan, creo que les había adelantado que nos restaba hacer un ejercicio integrador en donde vamos a tratar de ver de qué manera se integran los distintos componentes que hemos estado repasando desde ya, sobre todo concentrados en la capa de red. Y para redondear esta última parte y este módulo también, vamos a hablar muy poquitas palabras de una tecnología que también es propia de la capa de red, sobre todo en su implementación más elegante, que es hablar de multicast, pero bueno, en realidad vamos a concentrar más en hacer una taxonomía de los distintos tipos de tráfico que el núcleo de la red puede llegar a tener que transportar, que llevar de un lado para el otro, y vamos a presentar, el multicasting, si bien simplemente vamos a arañar la superficie, algo parecido a lo que nos pasó con BGP, ¿no? Que simplemente lo presentamos y arañamos la superficie. Pero bueno, arranquemos. En los libros normalmente, creo haberlo visto en algún libro de arquitectura que también usamos en Orga, en el Patterson, ¿no? El Patterson Genesis, traía sobre el final de los capítulos una sección llamada, como dice allí la transparencia, Putting It All Together, que viene a ser una sección en la cual ponía en marcha o ponía en funciones todos los conceptos que había presentado, porque una cosa es estudiarlos por separado y otra cosa es verlos en acción, cómo se relacionan, cómo el dato que uno necesita es generado por el otro, etcétera, etcétera. Entonces me pareció interesante, y de hecho los autores del libro también lo hacen, de alguna manera hacernos, como dice allí, la pregunta del millón. La pregunta del millón es cómo, haciendo uso de los algoritmos de ruteo y también del ruteo jerárquico, termina estando la información en una cierta entrada de la tabla de forwarding de un dado router. ¿Cómo llega hasta ese router esa entrada? Entrada que supuestamente es la que nos va a resolver el proceso de hacer llegar ese dato hasta ese destino. De alguna manera, si arrancamos con la tabla en blanco, uno dice, ¿y ahora con este datagrama qué hago? Si estamos hablando por ahí de la intranet, normalmente tenemos tan solo un router, que es el router gateway, y configuramos una ruta por defecto y otra cosa. Pero un poco acá la pregunta es, ¿qué pasa si estamos en el núcleo? Y ese router, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hace llegar los datagramas a los distintos destinos? La verdad, no es una respuesta fácil de dar, nos va a llevar un par de transparencias desarrollarla. Lo interesante de este ejercicio integrador es que va a mostrar cómo interactúa, cómo coopera lo que sería el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos con, en este ejemplo en particular, OSPF, pero también podríamos haber puesto RIP allí. Digamos, cómo interactúa el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos con el que el administrador haya elegido puertas adentro de un determinado sistema autónomo. También de nuevo, como decía recién, vamos a arañar un poquito la superficie en lo que respecta a la dinámica del protocolo BGP. Yo creo que ya lo comenté en la parte anterior, que la presentación de BGP no es ni de casualidad. Alcanzamos a cubrir todos los contenidos, nos llevaría una materia entera. Es simplemente concentrarnos por ahí en lo más interesante, que es en la centralidad del protocolo, el intercambio de esos prefijos acompañado de los atributos que forman el camino, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo podemos contestar esa pregunta del millón en base a estos datos. Acá tenemos, me tomé prestada una transparencia que habíamos usado antes, en donde destacábamos el hecho de que en nuestro sistema autónomo, o en lo que sería en el núcleo de la red, tenemos dentro de cada router construida a partir del algoritmo de ruteo la tabla de forwarding. Y obviamente esa tabla de forwarding es la que vamos a estar utilizando para determinar por qué interfaz hay que adelantar, hay que hacer forward de un cierto datagrama que viene. Y para que la cosa se ponga interesante, de nuevo, recuerden, no estamos en la red local hogareña nuestra, ¿no? Estamos en lo que sería en un sistema autónomo, estamos, por así decir, trabajando, en un proveedor de internet. Entonces,
para hacerlo picante, vamos a suponer que ese destino puntual que está allí, y fíjense, por ejemplo, una de las cosas que corregí de esta transparencia, antes usábamos, ya ni me acuerdo qué direcciones IP usábamos, pero tal vez usábamos direcciones privadas o simplemente XYZ. Ahora le pusimos prefijos válidos. Fíjense que ninguno de los tres que está allí en la tabla de forwarding son de los reservados, porque bueno, como estamos en el núcleo, estamos forwardeando datagramas con direcciones IP válidas. Y vamos a suponer, por ejemplo, que ese destino de allí, ese prefijo, esa red, no pertenece a nuestro sistema autónomo. ¿Por qué razón? Bueno, porque si fuera un prefijo, un destino dentro de nuestro sistema autónomo, el problema ya está resuelto. Asumimos que o SPF o RIP o el algoritmo de ruteo que estemos usando lo va a terminar encontrando, vamos a conocer el mejor camino, etcétera, etcétera. Para que la cosa se ponga más desafiante y que realmente sea un ejercicio integrador, vamos a asumir que ese prefijo en particular está en otro sistema autónomo. Entonces, la pregunta es ¿cómo nos enteramos nosotros? Porque va a ser un prefijo que nos es extraño, que nos es ajeno al sistema autónomo. Bueno, muy bien. Esta tarea admite ser descompuesta a su vez en tres subtareas. Primero, el router tiene que descubrir que ese prefijo existe. De nuevo, presten atención que no tenemos rutas por defecto. Uno puede llegar a configurarla también desde ya, pero a priori uno ve un prefijo y no es que, toma, se lo doy a este. No, hay que ver realmente por cuál de los gateways del sistema autónomo vamos a poder llegar a ese prefijo. Porque uno tampoco quiere estar generando lazos, ¿no? Vos se lo das al de al lado, el de al lado te lo devuelve a vos y en definitiva ese datagrama nunca llega a destino. Entonces, primera tarea, descubrir ese prefijo. Si se acuerdan decíamos, bueno, esto obviamente va a ser rol de BGP. Decíamos que BGP es tan importante para el núcleo de la red porque, o mejor dicho, perdón, para los sistemas autónomos, porque les posibilita gritar yo estoy acá y que el resto del núcleo de la red diga, bueno, tomo nota, vos estás allá. Justamente de eso se trata esta primera tarea. Prestar atención, escuchar, a ver en qué momento grita, por así decir, disculpe, está medio traído de los pelos el ejemplo, en qué momento grita el sistema autónomo dueño de ese prefijo y uno dice, mira, está para aquel lado. ¿Cuál es el segundo punto? Bueno, determinado, descubierto dónde está ese prefijo, estamos construyendo una tabla de forwarding. En la tabla de forwarding tenemos un destino y después tenemos una interfaz, o sea, qué interfaz usar para ir hacia ese destino. Entonces, realmente la segunda tarea que necesitamos es determinar cuál de las múltiples interfaces que tiene el router es la adecuada para adelantar, acercarle datagramas a ese prefijo. Bueno, y el tercer paso es el más fácil de todo. Una vez que sabemos que el prefijo ese existe y determinamos por qué interfaz es alcanzable, simplemente incorporamos el par prefijo-interfaz en la tabla de forwarding y terminamos el ejercicio. Ok, empecemos por el principio. Retomamos entonces nuestro ejemplo en donde teníamos múltiples sistemas autónomos, el 1, el 2, el 3, y puede haber otros más. Y supongamos que nos llega un mensaje BGP, nos llega, como ustedes recuerdan, al router, en este caso el 1C, que es nuestro router gateway, que es ese router que corría los dos protocolos, ¿no? Corría por un lado BGP, pero también por otro lado, en este ejemplo estamos asumiendo OSPF, bueno, el que sea intrasistema autónomo. Ese mensaje BGP, si recuerdan, ¿qué viene a ser? Bueno, es como cuando en vector de distancias un router le avisaba a su vecino de que había actualizado o había encontrado nuevos, mejores caminos. Bueno, esto es algo parecido. Ese mensaje BGP normalmente, ¿qué va a tener? Va a tener rutas. Y en particular, no va a decir simplemente este destino yo llego en 5. No, va a decir a este destino yo llego a través de este camino. Entonces, ¿qué era una ruta? Bueno, una ruta era simplemente, en la jerga BGP, el prefijo, es decir, el destino, y después tenía, bueno, uno diría el camino, ¿no? Por algo decíamos que era vector de caminos. En realidad, es un conjunto de atributos, obviamente uno de los cuales es el atributo ASPath, el camino de sistemas autónomos. Pero otro atributo que habíamos mencionado, habíamos destacado también como muy importante, era el atributo próximo salto, el next hop, que ese era, y habíamos también señalado que era un atributo muy importante porque relacionaba el universo, el espacio de direcciones BGP, que mayormente son prefijos,
con el espacio de direcciones de lo que sería nuestro protocolo de ruteo puertas adentro, que normalmente eran direcciones IP. Si noten cómo el punto de contacto entre prefijos y direcciones IP son justamente, bueno, el mensaje BGP que contiene las dos cosas, contiene un prefijo y contiene también una dirección IP. Ok, es posible que nos lleguen mensajes BGP, por ejemplo, también del sistema autónomo 2. Y también puede ser que nos haga publicidad de otros prefijos, pero también puede pasar, esto es muy frecuente en Internet, que haya múltiples caminos, ¿no? Como decía el viejo dicho, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, ahí era porque Roma era la capital del Imperio Romano. En este caso es porque en pos de dar un mejor servicio, normalmente hay mucha redundancia, cosa de que si algún enlace se cae, bueno, no perdemos conectividad, no queda partida la mitad de Internet. Se sobrecargan otros caminos alternativos que toman o cubren, por así decir, el servicio o el transporte que ese enlace caído no puede brindar. Así que es muy factible que nos llegue otros mensajes BGP. Si se fijan aquí, yo si tengo el ratón, ¿dónde andás? Acá. Va a estar llegando un mensaje muy parecido a este que recibimos aquí en el router 1C, va a estar llegando aquí al otro router gateway, que era el 1B. Y después, estos digamos son las sesiones eBGP. Y después, muy posiblemente a través de una sesión iBGP le haga llegar la información a todos y en particular al 1C también. Entonces, nos podemos ver en el problema de tener que elegir entre distintas rutas alternativas. Tenemos que poder elegir entre ellas con cuál nos quedamos. Bueno, esto es algo que también sucedía, por ejemplo, en RIP. Ahí era por ahí un poquito más fácil, porque simplemente te quedabas con la ruta más corta. Ahí medio no había mucho que decidir, ¿no? De las dos alternativas, te quedas con el mínimo y salías andando. En el caso que estamos tratando de descubrir cómo llegar a un cierto prefijo, podríamos usar como criterio análogo quedarnos con el camino más corto. Por ejemplo, si yo tuviera estos dos mensajes BGP, le llegan a un cierto router y tiene que elegir con cuál de esos dos caminos se queda. Fíjense que el prefijo es exactamente el mismo, o sea, me están hablando de la misma red, pero cuando miro el atributo, el camino en sistemas autónomos, el AS Path, noten que el de arriba atraviesa dos sistemas autónomos, mientras que el de abajo atraviesa tres. El de abajo era el que nos había llegado primero, el de arriba es este segundo que nos llegó. La verdad, me quedaron ordenados al revés. ¿Con cuál nos quedaríamos en ese caso? Bueno, está más o menos simple, ¿no? Sería razonable quedarnos con el de arriba porque atraviesa una menor cantidad de sistemas autónomos. Es defendible decir que ese camino es más eficiente. ¿Y qué pasa si hay un empate? Podría pasar que haya un empate, ¿no? Podrían ser los dos caminos de longitud 2 o de la misma longitud. Bueno, ahí ¿qué hacemos? Entra a tallar posiblemente lo que tengamos cuando uno establece una preferencia. En la preferencia tenés como el criterio principal y después hay un criterio secundario, un criterio terciario, etcétera, etcétera. No sé, me viene a la mente cuando se definen las posiciones en los grupos de la Copa Libertadores. Disculpe si el ejemplo es muy futbolero. Primero importa la cantidad de puntos que tenés. Si empatan en puntos, se mira, no sé, la cantidad de partidos ganados. Si empatan en puntos, si empatan en cantidad de partidos ganados, se mira la cantidad, no sé, de goles a favor. Después la diferencia. Es como que hay un conjunto de criterios. Y es muy interesante que uno puede ser maldito y decir, bueno, no, cada vez que te van diciendo, bueno, y después se mira cuántos goles hizo de visitante. Y si empatan, es muy interesante que al final de todo, lo que sería el else de un switch, ¿no? el otherwise de un case, se tira una moneda. O sea, si realmente empatan en todos los criterios que habían sido contemplados, se le da un cierre simplemente tirando una moneda, lo cual es terrible. Porque una cosa es tirar una moneda a ver quién patea primero, quién elige el arco, y otra cosa es tirar una moneda para ver quién sigue en la copa y quién se queda afuera. Pero bueno, es muy importante que haya como esa completitud. Normalmente, cuando uno especifica un criterio en BGP, tenés en mente algún otro. Recuerden que algo muy importante, y es un tema que lo vamos a retomar, en BGP a veces no siempre importa la optimalidad de la ruta elegida, sino a veces hay otras cuestiones ajenas a lo que sería
el problema central de un algoritmo de ruteo. A veces hay cuestiones políticas o cuestiones de conveniencia que uno dice, no, mira, me voy a quedar con esta ruta de aquí. Así que es factible que si hay un empate, bueno, entrará a tallar alguno de esos otros criterios. En ocasiones incluso hasta termina teniendo más importancia ese criterio adicional que por ejemplo la longitud de los caminos. Ok, elegido el camino, resuelto como sea, si tiraron, no sé, un dado para elegir qué ruta quedarse, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo sabemos qué interfaz usar? Y les adelantaba hace un ratito que la clave está en el atributo nextHop, o sea, miramos del camino elegido el atributo nextHop. ¿Por qué? Porque es el que nos va a conectar ese prefijo propio de BGP, de los mensajes BGP o de las rutas BGP, con lo que manejamos a nivel del sistema autónomo, que son direcciones IP. Entonces, ¿qué era nextHop? Bueno, ni más ni menos es la dirección IP de la interfaz del router que comienza el camino contenido en el AES-Path. Es muy interesante, es como la puerta de entrada a ese camino que nos conduce a ese prefijo que, bueno, por alguna razón nos interesaba descubrir un poco de lo que estamos hablando. Por ejemplo, supongamos que nos hayamos quedado con el AES-Path que atravesaba, digamos, usamos el criterio de cruzar la menor cantidad de sistemas autónomos. Inspeccionamos qué dice, siempre estamos hablando para el mismo prefijo desde que arrancamos. Inspeccionamos qué dice el atributo nextHop y nos tira ahí una dirección IP. Y bueno, ¿qué es esa dirección IP? Esa dirección IP es ni más ni menos que la dirección IP que va a estar recibiendo es como la puerta de entrada a empezar a recorrer ese camino. Y bueno, si tenemos ese dato, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que nos está faltando? Tenemos la dirección IP hacia la cual queremos rutear. Lo que nos está faltando es saber, en el router que estemos parados, cuál va a ser la interfaz que nos va a conducir hacia esa dirección IP. Bueno, en ese caso podríamos usar, estamos parados, bueno, no me acuerdo en qué estábamos parados, sí, en 1C, que era el que recibía el primer mensaje BGP. Si yo estoy parado en 1C, bueno, todo el sistema autónomo, uno corre OSPF y a través de OSPF puede encontrar con relativa facilidad cuál va a ser el camino más corto desde 1C hasta esa dirección IP que es, como decíamos, el comienzo del camino manejado a nivel de BGP. En este caso, bueno, ¿cuál va a ser el camino? El camino es ese. Recorremos, atravesamos obviamente el router 1B y ahí llegamos a esa dirección IP que es obviamente la interfaz, por así decir, puertas afuera, ¿no? La cara WAN, diríamos, ¿no? La que apunta, bueno, en un sistema autónomo son todas WAN, pero es como la que da puerta afuera de la tranquera, del gateway. Bueno, en ese punto tenemos, nos faltaba ponerle nombre y apellido a la interfaz. Ahí vemos el router 1C que tiene, bueno, 4 interfaces, así que con ese dato, ya sabiendo para dónde tenemos que ir para llegar al IP contenido en el atributo nextHop, simplemente buscamos cuál es la interfaz que tenemos que usar. ¿Dónde lo buscamos? En la tabla de forwarding que nos construyó OSPF. Recuerden que la tabla de forwarding puertas adentro es la construida con ese protocolo de ruteo, la correctamente construida con ese protocolo de ruteo. Así que es cuestión simplemente de agregar que el destino, el prefijo es en cuestión, requiere hacer uso de la interfaz 4. Fíjense que la interfaz 4 es la que nos lleva al router 1B y el router 1B, bueno, haciendo otro forwarding más, es el que nos lleva a el IP que da comienzo al camino que nos lleva a ese prefijo que deseábamos acceder. Bueno, nos había quedado, recién decíamos, ¿y qué pasa si los dos caminos se empatan? Si se acuerdan, teníamos una forma de desempatar cuando los caminos, la cantidad de sistemas autónomos que teníamos que atravesar era la misma. Y me olvidé de comentarlo recién, que era no prestar atención a lo que pasa puertas afuera y mirar lo que pasa puertas adentro. Y puertas adentro estaba esa decisión, bueno, que la llamaban, un poco en broma, un poco en serio, el ruteo de la papa caliente. ¿Cuál es la idea del ruteo de la papa caliente? Me estoy quemando los dedos, la quiero revolear, o sea, se la quiero pasar lo más rápido posible a alguno de los otros sistemas autónomos, sacarme el datagrama del medio, y si bien esa decisión tal vez no sea
la más conveniente a nivel global, la más óptima a nivel global, sí es óptima si consideramos el consumo de los recursos dentro del sistema autónomo que estamos administrando. Entonces, de nuevo, es defendible esa decisión. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el caso hipotético de que hay múltiples rutas óptimas, es decir, vamos a tener dos rutas de la misma longitud. ¿Qué hacemos en ese caso? El Hot Potato Routing nos dice, quédate con la ruta cuyo next hop sea el más próximo. ¿Y cómo hago para saber eso? Bueno, fácil. Next hop te da una dirección IP. Con esa dirección IP y haciendo uso de las tablas de ruteo construidas por el protocolo de ruteo puertas adentro del sistema autónomo, nos quedamos con la ruta más corta y optamos por ese camino. Puede ser que vayamos hacia el sistema autónomo 3 o puede ser que vayamos hacia el sistema autónomo 2. Nos vamos a quedar con aquel al que lleguemos más rápido, por así decir. Bueno, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, usando, acá en este ejemplo habíamos asumido que era OSPF, bueno, usando las tablas de forwarding de OSPF nos va a decir cuál de esos dos destinos vamos a poder llegar antes. Y si aplicamos el criterio del Hot Potato Routing, bueno, vamos para ese lado. Recuerden también que es otro criterio que podemos utilizar en el caso de empatar la longitud de los caminos, pero también puede estar viniendo el jefe a decirnos, mira, vamos a hacer esto. Y vos le dirás, no, pero este camino es más largo. No me importa. No, pero mirá, si hago Hot Potato me convendría por acá. No me importa. O sea, te pueden imponer cuál es el criterio que hay que utilizar. Y obviamente cuando uno está en una empresa, si no sos el dueño, es saludo 1, saludo 2 y se hace lo que el jefe diga. A ver, nos puede pasar que estábamos ahí en 1C y nos preguntábamos cuál de los dos nos conviene tomar. Bueno, ahí usamos esa información y vemos para cuál de los dos lados salimos. Tratemos de sintetizar un poco todo esto que resumimos recién en este ejercicio de poniendo todo junto, el putting it all together. Teníamos que hacer tres cosas, ¿no? para resolver lo planteado. Primero era descubrir el prefijo. Bueno, ¿cómo descubrimos el prefijo? Lo descubrimos a través de los mensajes de difusión de rutas del protocolo BGP. Una vez que descubrimos la existencia de ese prefijo, nos preocupamos de, bueno, el otro componente de la entrada de la tabla de forwarding era el destino y el otro componente era qué interfaz usar. Ok, ¿cómo sabemos qué interfaz usar? Usamos BGP, por ejemplo, para encontrar con cuál de las alternativas nos quedamos. Y una vez que elegimos el camino que vamos a utilizar, hacemos uso del protocolo de ruteo intrasistema autónomo para encontrar la mejor ruta. Una vez que encontramos la mejor ruta, obviamente la ruta está compuesta por, bueno, qué interfaz tenemos que usar para empezar a recorrer esa ruta. Una vez que está esa información de cuál es la interfaz que tenemos que usar, ¿qué nos resta hacer? Tenemos el prefijo, tenemos qué interfaz nos lleva de manera óptima a ese prefijo. Lo único que falta hacer es incorporar esa información a la tabla de forwarding y se acabó el problema. Y esto lo repetimos en todos los routers que haga falta repetirlo. Tan simple como eso. ¿Sí? De nuevo, es un ejemplo en donde vemos la interacción entre los protocolos de ruteo intra e inter. Y obviamente es un ejemplo muy traído de los pelos, muy cortito, simplemente para que, bueno, tratar de verlos en funciones, cómo colaboran entre ellos. Desde ya no es ni mucho menos suficiente como para salir de aquí y ponernos a configurar un router sobre todo las tablas BGP. Por ahí unos SPF sí están en condiciones de hacerlo, sobre todo después de hacer el lago con Leo, pero con BGP, bueno, habría que fumarse unos cuantos tutos en YouTube antes de agarrar más confianza o descargar un libro o buscar algún libro. Me salió el pirata de adentro al decirlo de descargar, comprar algún libro. Descargar la versión electrónica legal de algún libro. Ahora sí. Bueno, para ir redondeando lo que veníamos conversando de BGP, en todo momento yo abría el paraguas de cuando no tomábamos la decisión óptima y a veces hacíamos como una trastada. Decíamos, bueno, mira, el camino es por acá, pero mejor no. Lo correcto sería hacer esto, pero vamos a hacer esto otro. Entonces, ¿por qué nos puede interesar tener control sobre qué rutas? Recuerden una cosa, cuando vos das difusión de que podés acceder a un dado prefijo, el solo hecho de enviar ese mensaje BGP es como que te comprometes a rutear tráfico a ese destino. Entonces hay que tener mucho cuidado o realmente
estar seguro antes de decir, mira, yo a decirle a otro sistema autónomo, yo llego a este prefijo, porque guarda, te estás comprometiendo a que si tu vecino te manda tráfico, vos lo vas a transportar ese tráfico. Entonces no es una decisión que se da a la ligera, como por ahí sí en un caso de dentro de una red local uno está configurando ahí un QAG y no pasa nada, no hay ningún problema. Con BGP hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces analicemos el siguiente escenario. Ahí tenemos varios sistemas autónomos en donde tenemos A, B y C son proveedores, son proveedores de internet, y bueno, X, Y y W son sistemas autónomos, digamos, de pymes o bueno, son clientes, ¿no? Consumen recursos, posiblemente también tengan servidores, pero bueno, son más bien, le pagan, tienen contratos, por ejemplo, W contrató a X contrató a B y C. ¿Por qué contrató a dos? Bueno, por redundancia seguramente, Y solamente contrató a C. Y la pregunta es, justamente decíamos, X contrató a dos por redundancia. El punto es que X no le va a interesar transportar tráfico que vaya desde el sistema autónomo B al C. Que B y C se arreglen entre ellos. Cuando X se contacta a los dos, fíjense que hay una ruta, ¿no? BXC es una ruta que conecta a B con C. Pero a X no le va a interesar publicitar la existencia de la ruta BXC. O digamos, de la ruta BX, decírsela a C. No se lo va a querer decir porque X, a final de cuentas, es un cliente, no le interesa. ¿Cómo lo hace? Bueno, directamente no le va a decir lo dije al revés. Ni le va a decir a C que puede llegar a B, ni le va a decir a B que puede llegar a C, ¿sí? Con mucho cuidado va a controlar qué prefijo publica como alcanzable. De hecho, va a publicar como alcanzable solamente a lo que esté contenido dentro de X, ¿no? Lo que sean sus servidores, que sí le interesa que sea accesible, digamos, los prefijos dentro de la nubecita X. Eso sí querés que griten, acá estoy yo, y que el resto de internet sepan que para ese lado se llegan a esos prefijos. Pero cuando algún prefijo de C diga yo estoy acá, bueno, X va a decir sí, fenómeno. Tomo nota yo para saber rutearte a vos, pero no le voy a decir ni a B que llego a C, ni a C que llego a B. No sé si están viendo cómo la cosa se embarra un poco. RIP y OSPF se mantenía puro, en el sentido de que, bueno, normalmente nos buscábamos optimizar los procesos. Ahora vamos a hacer una comparativa entre los protocolos de ruteo intra e inter, y van a ver que justamente este va a ser uno de los puntos de discordia, por así decir. Ok, supongamos que A, vamos a hacer otro ejemplo acá, supongamos que A le avisa a B larga de la ruta AW. Esto está bien, porque, bueno, W contrató servicio con A y quiere que, por ejemplo, X e Y pueden llegar a W. Entonces va propagando esa ruta. Está bien. ¿Por qué toma ese compromiso el sistema autónomo A? Bueno, por la sencilla razón de que le está cobrando al sistema autónomo W. ¿Sí? De alguna manera hay una relación comercial. B, ¿por qué le va a avisar a X, por ejemplo, de la existencia de la ruta BAW? Bueno, por la misma razón. X es cliente de B y supuestamente W pueden ser prefijos importantes. No sé, será Netflix, qué sé yo. Y bueno, le quiere hacer llegar esta información a X. La pregunta es, ¿debería B larga avisarle a C? Fíjense que ahora ya no estamos con los clientes, estamos con los proveedores. En este ejemplo súper simplificado. ¿Debería B larga avisarle a C? Que tengan presente, C es la competencia de B larga. ¿Le debería avisar de la existencia de la ruta BAW? ¿Qué opinan? Y la verdad que no. B no gana nada por rutear tráfico CBAW. Por ejemplo, Y, que contrató a C, le podría estar enviando datagramas que tienen que ir a W, y C, anda a saber, se los tira a B larga. Entonces no, el camino sería Y, C, B larga, AW. Fíjense que ahí B larga estaría ruteando información que no le importa. ¿Por qué? Porque ni W ni C son clientes de él. Ojo, tampoco te podés negar a todo, pues si te negas a todo, por ahí ni siquiera va a ser accesible los prefijos de tus clientes. Pero hay que tener como mucho cuidado qué ruta publicitas. Por así decir, uno va a estar descubriendo
tus routers van a estar descubriendo muchos más prefijos que los prefijos que vos después vas a seguir publicitando. Hay que controlar con mucho cuidado qué prefijo publicitas, por esto que decíamos de que una vez que lo publicitas es como un compromiso. Asumís el compromiso de llevar datagramas o traer datagramas desde hacia esos destinos que estás publicitando. Bueno, en este caso puntual, como B y C son competencia, a B le interesa forzar a C que rutee hacia el destino W a través de A y no a través de B larga. Porque, dicho sea de paso, A también es competencia de B larga. O sea, como verán, es bastante áspera, ¿no?, la cuestión. Noten cómo lo que comentábamos, que a veces mete la cola en las decisiones, las cuestiones de política, terminan siendo las más relevantes y tal vez las más difíciles de modelar. Porque acá, bueno, de hecho es hasta difícil decirlo, ¿no? Porque B larga le dice a C que le dice a W. Bueno, esto en la vida real también es así. Y vos a veces ni sabés si el otro es... Porque a veces hay empresas que se consideran pares entre sí, los proveedores de lo que se llama el tier superior, se consideran pares entre sí y se rutean mutuamente, hay muchos contratos comerciales, por así decir, o acuerdos de caballeros entre ciertas empresas, y vos como administrador del sistema, por ahí toda esa historia que hay entre las empresas, ni lo sabés. Vos decís, esta es la competencia, y después viene el jefe y dice, no, pará, este es competencia, pero este otro es competencia, pero somos medios amigos. Es muy espeso, y noten que acá en ningún momento estamos hablando ni de la ruta más eficiente, ni del enlace con menos ocupación. Nos metimos en cuestiones puramente de política o de cuestiones comerciales que nada tienen que ver por ahí con la ruta óptima o con el criterio de optimalidad que estemos usando. Justamente podemos decir que el foco central de las empresas es rutear tráfico desde y hacia sus clientes. Entonces, con mucho cuidado decís, con este sí, con este no, con este por las dudas no, con este bueno, este sí porque quiero después tener mejor relación. Es realmente involucrado. Tratemos de sintetizar un poco por qué razón es muy conveniente que el algoritmo de ruteo puertas adentro del sistema autónomo y puertas afuera del sistema autónomo es conveniente que no sea el mismo. La verdad que es conveniente que no sea el mismo. Uno, si lo pensamos rápidamente, sin hacer el análisis que vamos a hacer a continuación, uno diría, uy, la verdad, mucho mejor si en todos lados usara un solo algoritmo de ruteo, me lo aprendo y ya está. En cambio ahora te pones canchero con RIP y te sale OSPF, te pones con OSPF y te aparece BGP. Es como que uno nunca, y la verdad, te pones canchero con esos tres y se inventa un cuarto. Como que nunca estás... Esto nos pasa siempre en computación, ¿no? Te aprendés un lenguaje de programación, aparece otro, ¿no? Esas cosas les pueden ya haber pasado a esta altura de la carrera y seguro les va a pasar un montón de veces más. Con los frameworks, que es muy frecuente. Finalmente aprendí este framework, chao, apareció otro. Por fin manejo las bases de datos relacionales, aparecen las no relacionales. En fin, esto nos pasa toda la vida. Y digamos, simplemente hay que sonreír. Uy, mira, apareció uno nuevo. Bueno, que venga, ¿qué se le va a hacer? Hagamos este análisis usando distintas consideraciones. A ver, ¿qué tal desde el punto de vista de qué tan fácil o qué difícil, o qué tan necesario o qué no tan necesario es el establecimiento de las políticas, de los criterios? Bueno, entre los sistemas autónomos, los administradores les encantaría poder, y a los jefes de los administradores, les encantaría tener el control absoluto de cómo rutean su tráfico y ver qué tráfico van a permitir que pase o que no pase por sus redes. Lo que estábamos viendo recién es, sos cliente mío, todo, te abro las puertas de par en par. Sos mi competencia y mira, no sé ni quién sos, ¿no? Como que es a uno el hombro frío, el cold shoulder, y al otro un abrazo profundo. Eso en el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos. Y contrastemos qué pasa en un sistema autónomo, puertas adentro. Y acá la cosa es mucho más fácil. La verdad que hay generalmente un único administrador, o si son un conjunto de administradores, son un conjunto de administradores que trabajan cooperativamente, ¿no? Hay un jefe, hay unos lineamientos. Entonces la verdad que no hay decisiones de política. A lo sumo habrá decisiones de, no sé, estás usando SPF, discutir qué métrica vas a utilizar. Pero es como decir, ¿es esta mejor por esta razón? ¿Es esta mejor por aquella razón? Son cuestiones técnicas, no son cuestiones políticas. No es, esta porque me gusta, esta porque no me gusta porque es cliente, este es competente. Nada de eso. Van a ver que esto nos va a volver varias veces. Otro criterio que podríamos utilizar para ver
si nos conviene o no que sea el mismo, es tener presente la posibilidad de escalar la infraestructura. Esto es importante sobre todo para el protocolo entre sistemas autónomos, porque uno no querría no tener un límite producto de haber elegido un cierto protocolo de ruteo a nivel del tamaño de Internet, ¿no? Uno querría que Internet sea infinitamente grande, ¿no? Todo lo grande que necesite ser. Piensen que se nos vienen cosas como, por ejemplo, el Internet de las cosas, que le va a terminar haciendo que sean inteligentes o smart o habilitados a Internet las cosas más insospechadas, como, no sé, la cerradura de la puerta, pero hasta los botones de la camisa. Lo ponía como ejemplo de algo exagerado, ¿no? Como le vamos a poner a cosas que ni se nos ocurren hoy en día, van a tener direcciones IP, van a ser accesibles de Internet. Entonces, este es un tema que es no menor, también sería interesante considerarlo. En el caso del ruteo jerárquico, se transformó sin lugar a dudas en una necesidad. ¿Por qué? Porque estaban como creciendo el tamaño de las tablas de ruteo, producto de que estaba creciendo el número de routers involucrados. Entonces, también querríamos, si esa tabla yo la tengo que armo, por ejemplo, estoy usando una especie de RIP, entonces armo un vector de distancias. Si tengo muchos destinos, ese vector de distancias puede crecer también en tamaño. Entonces, no solo requiere más capacidad de cómputo, de almacenamiento en el propio router, sino también necesito más ancho de banda para enviar los updates a mis vecinos. Lo mismo también si en lugar de estar usando vector de distancias uso estado de los enlaces. En ese caso por ahí es todavía peor, ¿no? Ustedes saben, estado de los enlaces se las ven figurillas si sube el número de nodos. ¿Por qué? Bueno, porque como antes de empezar a computar todos tienen que saber todo, todos tienen que conocer el estado de todos los enlaces, a medida que vamos poniendo más router o más nodos, explotan ese overhead. Así que es un tema no menor. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, posiblemente no hacer uso de las soluciones basadas en OSPF, en estado de los enlaces. Habrán visto que el que usamos entre los sistemas autónomos termina siendo basado en una evolución del vector de distancias. ¿Y qué pasa con respecto al desempeño? Este es un tema interesante. En computación a veces tenemos la costumbre de que nuestro norte sea el desempeño. Y en este contexto, en donde de repente la política terminó teniendo un peso importante, cuando decíamos recién establecimiento de políticas, ¿qué pasa? ¿Cómo interactúa eso con el desempeño? Bueno, puertas adentro del sistema autónomo, como hay una sola organización a cargo de ese sistema autónomo, se puede, y no solo se puede, sino que es conveniente hacer uso de la solución óptima. O sea, que los datagramas lleguen lo más rápido posible a destino. Digamos, es la calidad del servicio que estamos brindando en nuestro sistema autónomo. Somos un proveedor de Internet, bueno, uno va a querer que sus clientes tengan la conectividad con la menor latencia, con el mayor ancho de banda, etcétera, etcétera. Ahora bien, si uno está manejando, está considerando la interacción entre los sistemas autónomos, la verdad que el desempeño pasa a un segundo o tercer plano, o cuarto plano. Se torna mucho más relevante lo que hablábamos recién, en el ejemplo de cuando el proveedor de Internet no le quería rutear tráfico al otro proveedor de Internet porque era su competencia. Fíjense que por ahí al hacer eso, estamos escondiéndole a la competencia y a los clientes de la competencia, tal vez rutas potencialmente de mejor ancho de banda, de menor latencia, o sea, de mejor calidad, rutas mejores. Pero bueno, como talla tanto la decisión política, la verdad que el desempeño prácticamente, o no quiero decir no importa, o bueno, es un criterio muy postergado, por así decir. La verdad que ahí tenemos como diferentes criterios y esas diferencias a nivel de los criterios de alguna manera se resuelven posibilitando que el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos sea diferente al que el administrador elige puertas adentro del sistema autónomo que está controlando. Ok, con esto cerramos un poco la discusión del ruteo jerárquico y de los protocolos de ruteo. Y nos queda hablar dos palabras. Esta última partecita es un poco más corta. Bueno, queremos llegar a hablar eventualmente de multicasting. Entonces, arranquemos del principio, planteando un poco la taxonomía de los tipos de tráficos que puede soportar
el núcleo de la red, puntualmente la capa de red. El primero, creo que les había adelantado el nombre. Una vez que aparecieron, cuando había uno solo, era el tráfico, no tenía nombre. Cuando apareció más de uno, bueno, le tenés que poner nombre para distinguirlos. Me hace acordar cuando estábamos viendo RDT, ¿no? En el primer RDT no se enumeraban los paquetes y después, cuando teníamos para no entregarlo repetido y le pusimos número, bueno, hubo que enumerar a todos. Entonces acá, el tráfico Unicast es el que conocíamos. Involucra un único origen, un único destino. Es con el que venimos trabajando desde siempre. Un poco al hablar de DHCP nos apareció ese servicio, esa posibilidad que nos brinda la capa de enlace, que era hacer llegar a todos los de la red local. Hablando de red local en el sentido de la capa de red, ¿no? Un conjunto de interfaces accesibles entre ellos de manera directa. Aquí generalizamos ese concepto y lo tomamos de la capa de enlace y lo aplicamos a la capa de red. Y decimos que un tráfico broadcast tendría como origen un único origen, el que lo genera, pero como destino la totalidad de los nodos de esa red. De nuevo, no estamos hablando de un enlace, de una red local, estamos hablando de una red. Y es por ahí es fácil definirlo, fíjense, en 2 renglones lo definí, pero ahora que no es tan fácil implementarlo. El tráfico Unicast sí sabemos cómo se implementa, lo tenemos de manera óptima y todo. El tráfico broadcast es un poquito más demandante, sobre todo hacerlo bien. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y nos aparece a mitad de camino el tráfico multicast, que lo que hace es brinda un único origen, pero el destino es un subconjunto propio del total de los nodos. Broadcast es el total de los nodos. Y multicast es varios, pero no todos. O sea, si fueran todos, sería broadcast. Para que sea multicast es muchos, varios, pero no todos. Obviamente el tráfico unicast es un caso particular de tráfico multicast. Y bueno, y el broadcast en algún sentido también. Si tenemos resuelto multicast, no habría ningún problema en hacer llegar el multicast a todos. Es como una generalización de los primeros dos que teníamos. Pero la verdad, para entender un poco cómo funciona el multicast, que les contaba, vamos solamente a arañar la superficie, vamos a hablar un poquitito primero de cómo se logra rutear de manera broadcast, hacer llegar un cierto datagrama a todos los destinos. Bueno, si vamos a estar haciendo broadcast, no hay duda de que se tiene que duplicar el datagrama en algún lugar. Ahora vamos a desarrollar ahí 2 ejemplos. Un ejemplo con duplicación en origen y un ejemplo con duplicación en el núcleo de la red. En el caso de hacer broadcast haciendo muchas veces unicast, les contaba que esto es un poco lo que hace, creo que se lo señalaba como ejemplo de multicast, pero bueno, lo hace YouTube. Ahora, si se conectan 10 personas a ver la clase, bueno, hay un único origen, el server de YouTube, que genera 10 tráficos independientes, uno para cada uno de los que lo está mirando. Si nos pusiéramos todos los de internet a mirar, bueno, ¿no? Me haría millonario con las reproducciones de la clase. Si todo el planeta viera la clase, ahí tendríamos un ejemplo de broadcast haciendo una cantidad infinita de veces ese unicast. Así que si lo tratamos de definir, hacer broadcast haciendo muchas veces unicast, en ese caso, la decisión de dónde va a ser duplicado el datagrama es en origen. Fíjense allí cómo el datagrama ya salió del primer router. Bueno, asumimos que es como que sale del router de arriba y es consumido por los de abajo, ¿no? El núcleo es como que está llevando, ¿no? Es como de un origen y 2 destinos. Y por ahí se nota la diferencia, y es hacia donde vamos a tratar de apuntar, es cuando hacemos broadcast, pero con asistencia de la capa de red. Entonces, si la capa de red nos ayuda, y esto de nuevo es más fácil decirlo que hacerlo, el datagrama se va a duplicar a medida que haga falta. En este ejemplo muy sencillito de 4 routers, ¿cómo sería que se duplique a medida que haga falta? Fíjense, que la duplicación no se produzca en origen, sino que se produzca de nuevo cuando haga falta. Puntualmente en el router ese del centro, ahí se duplicó el datagrama. A ver, esto va un poco en contra de lo que veníamos diciendo. Siempre destacábamos como una idea brillante que la complejidad se empujaba a la frontera. Sin dudas, lo que hace YouTube, el broadcast, o el multicast usando muchas veces unicast, está muy bien porque la complejidad fue empujada a la frontera. El servidor de YouTube es el que hace la replicación y bueno,
el núcleo ni se entera de nada. El núcleo está simplemente transportando tráficos unicast convencionales, quizás varios tráficos unicast convencionales, sí, desde ya. Pero bueno, ningún problema, es algo que sabemos cómo hacerlo y bueno, en el peor de los casos se le saturará el enlace que conecta al núcleo de internet con los servidores de YouTube. Bueno, hace muchos años que YouTube es una empresa que gana mucho dinero todos los años y constantemente mejora su infraestructura de red, o sea, no son tontos, por algo llegó a valer más de $1.000 millones la empresa, y lo que hacen es, no tienen ese problema. Tal vez, si yo quisiera hacer broadcast usando muchas veces Unicast desde mi casa, bueno, ahí sí se complica. Por más que tengas una buena conexión a internet, a los 10, 15, 20 que se conectan, te van a saturar el enlace seguro. Ese es un problema que obviamente YouTube no tiene. Tampoco lo tiene Twitch, tampoco lo tiene, no sé, Netflix o el que sea, ¿no? El Disney Plus, el que sea. Y sorprendentemente nos resuelve ese problema hacer que la capa de red nos asista. Digo, nos resuelve el problema. Yo podría, desde mi casa, con mi conexión hogareña, por ahí hacer un multicasting o un broadcasting sin saturar mi enlace si vamos por la segunda opción. Si el núcleo de internet es el que me asiste. Claro, al hacer eso, se resuelve mi problema en mi enlace, no se satura, pero vulneramos ese principio de empujar la complejidad hacia la frontera, porque en este caso estamos empujando complejidad hacia el núcleo. Así que guarda con eso. Y para colmo, es más fácil decirlo que hacerlo. Analicemos un poco cómo sería la asistencia que la capa de red me puede dar. Digamos, asistencia que me puede dar, en este caso puntualmente estamos haciendo broadcasting. Después nos vamos a repetir la misma pregunta para hacer multicasting, es el que les decía, simplemente lo vamos a comentar un poquito por arriba. ¿Cómo me puede ayudar el núcleo? Bueno, una manera, la primera que a uno se le ocurre, es lo que se denomina flooding o inundación indiscriminada. ¿Qué es lo que van a hacer los routers? Les llega un datagrama por una cierta interfaz y lo repiten, bueno, por las restantes, ¿no? Tal vez ahí dice replican por todas, debería decir por todas salvo aquella por la cual lo recibió el datagrama. Al hacer eso, ¿qué logras? Bueno, se va repitiendo el datagrama y va a terminar llegando a todos lados. Recuerden que estamos haciendo broadcasting aquí, de un origen a todos los destinos. Pero puede haber un problema. En el ejemplo de recién había un árbol. Pero ¿qué pasa si el núcleo, en lugar de ser un árbol, pasa como suele pasar, configura un grafo? Es decir, presenta ciclos. No sé si lo van viendo. Si llega a haber un ciclo y cada router, cuando recibe un datagrama, lo repite, un datagrama de estos especiales de broadcasting, ¿no? Lo repite por todos los puertos de salida, lo que va a pasar es que algún datagrama se va a empezar a dar vuelta en ese lazo. ¿Y hasta cuándo va a quedar dando vuelta? Bueno, hasta que se le venza el TTL, ¿no? Pero eso implica igual un uso ineficiente de los recursos del núcleo de la red. Pues tener esos datagramas dando vueltas que no van a llegar a ningún lado y están consumiendo ancho de banda, están consumiendo memoria en los buffers. La verdad que no es de las mejores ideas. Ok, una forma de resolverlo, ¿cuál sería? Cuando entras en un lazo, lo que va a pasar es que, síganme, el mismo router va a estar haciendo forwarding o broadcasting varias veces al mismo datagrama, porque como que dio la vuelta por ese lazo y le volvió. Así que si de alguna manera el router se acordara de a quién le hizo forwarding, podría darse cuenta de que ya lo vio, y a la segunda vez que vuelve, no volver a hacerle forwarding. Bueno, eso se llama inundación selectiva, pero analicemos esta idea. O sea, lo definimos primero. ¿Qué sería inundación selectiva? El router solo replica por todas las interfaces, salvo aquella por la cual lo recibió, la primera vez que llega un datagrama. Si le vuelve a llegar, por ejemplo porque se formó un lazo, ahí no lo replica. Ahora, la pregunta que se impone, o al menos la primera pregunta que me surge a mí cuando lo leía, ¿y cómo haces para saber si es la primera vez o no que lo estás viendo el datagrama? Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas. Les cuento las primeras dos que se me ocurren. Una sería que en el propio datagrama
haya algún lugar, en IP4 se puede hacer, uno va anotando los routers que va atravesando el datagrama. Y antes de hacer el broadcasting o el forwarding por todas las salidas, miras si ya había pasado por tu dirección de IP o por esa dirección de IP. En ese caso, lo descartás. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Bueno, estás como agrandando los datagramas a medida que van pasando por el núcleo. Ok, se hace. Es como extendés el tamaño del encabezamiento, hay que recomputar el checksum. Ok, se hace. Noten que un cierto costo tiene. ¿Dónde está el costo? Torna más lento o incrementa el retardo de procesamiento del router. O sea, le va a elevar la latencia a la conexión. Ok, puede ser un costo que uno esté dispuesto a pagar. Otra alternativa, más loca me parece, sería, fíjense por qué les digo que es más loca, que el router tenga suficiente buffer como para acordarse los datagramas que ya pasaron por el router. Les dije que era una idea totalmente loca. Desde ya que, no sé, es la cantidad de información que pasa por los routers del núcleo de la red de internet, son números estratosféricos, son esos prefijos exabytes y qué sé yo, que te tenés que poner a mirar qué significan, porque uno no los usa nunca, petabyte, exabyte, en fin, octobytes, números inconmensurables. Así que esa idea parece una tontería, o te puedes acordar nomás lo que acaba de pasar por el router los últimos 3 segundos. Si tardás más de 3 segundos en dar el lacito, ya te olvidaste de su existencia y bueno, el lazo va a seguir existiendo. Igual está bien, ¿no? Porque el núcleo realmente tiene latencia baja, así que 3 segundos, 3000 milisegundos es un número elevado, pero así todo hay como un subaprovechamiento de los recursos del router. Esa memoria estaría mejor usada como buffer, no como este buffer auxiliar para acordarse a quién le hice forwarding. Y se podría refinar un poquito más esa idea. Entonces, en lugar de guardar todo el datagrama completo, podrías guardar, por ejemplo, el fingerprint, el hash del datagrama que le hiciste forwarding. Pero bueno, ¿eso qué significa? Que le tenés que hacer hash a todos los datagramas que le hace forwarding. Atención, eso consume electricidad, consume ciclos de CPU, llevar adelante esa computación. Así que la verdad que no está viendo una solución como para implementar la inundación selectiva, recordando, o sea, para poder cumplir lo de se hace forwarding la primera vez que tomas contacto. Eso es dificilísimo de hacer. Por suerte, hay una solución, un camino del medio, que es computar el árbol cubriente de ese núcleo, de ese sistema autónomo, y solamente replicás por ciertas interfaces, no por todas. Casualmente vas a replicar por las interfaces que forman parte del árbol cubriente, no por el resto. ¿Y por qué es interesante esta alternativa? Porque desde el vamos, al ser un árbol, inmediatamente no hay grafo, no hay ciclos. O sea, inmediatamente me dejo de preocupar de tener que acordarme si es la primera vez que tomo contacto con el datagrama o no. Porque como es un árbol, siempre va a ser la primera vez que tomas contacto con el datagrama, ¿sí? Veamos cómo funciona este ejemplo, que de hecho es la implementación más razonable de esta idea. ¿Cómo funcionaría en la práctica? A ver, primeramente construimos el árbol cubriente. Que uno puede decir, bueno, construir el árbol cubriente tiene un costo, desde ya que sí. Por ejemplo, necesitamos conocer la topología de la red, necesitamos conocer el estado de los enlaces. Pero si de casualidad en ese nodo estamos corriendo OSPF, bueno, el árbol cubriente de hecho lo tenemos. Es más, hasta se computó ahí el árbol cubriente minimal. Sea como fuere, tenemos el árbol cubriente, lo construimos. Una vez que tenemos el árbol armado, lo que hacemos es solo propagar datagramas sobre los arcos, sobre los enlaces que forman parte de ese árbol. Acá tengo un ejemplo para que se vea. Fíjense que tenemos una pequeña red y tenemos como en los enlaces más gorditos son los que forman el árbol, ¿no? Por ejemplo, el enlace del router A al router B forma parte del enlace. Del router B al router C no forma parte del enlace, perdón, forma parte del árbol cubriente. Del router B al router C no forma parte, ¿sí? A ver, por ahí con el ratón me puedo ayudar. Estos que son más gorditos sí, estos que son más finitos no. Y si hacemos un broadcast y lo iniciamos en el router A,
¿Qué hace el router A? Bueno, supongamos que toma contacto por acá de algún cliente o lo genera el router B por el router A por alguna razón. ¿Qué va a hacer? Lo va a enviar por los dos enlaces que están oscuros. Se lo manda a B, se lo manda a C. ¿Qué hace C? Lo recibió por acá arriba. Por acá no lo manda, porque este está finito, no forma parte del árbol cubriente. Por acá sí lo manda, por acá sí lo manda. ¿Qué hace B? Lo mismo, por acá no lo va a enviar, por acá no lo va a enviar porque es finito, por acá porque lo había recibido, lo manda por acá. ¿Qué hace D? Por acá no lo manda porque por acá lo recibió, por acá sí lo manda, y por este que es finito no. ¿Y qué hace E? Lo recibió por el único gordito que conoce, no lo manda por ningún lado, lo mismo F. Noten cómo hicimos una inundación selectiva, pero sin pagar el alto costo de, no sé, computar el checksum o el hash a cada datagrama, o tener un buffer, ¿no? Digamos, sin esos costos absolutamente elevados, haciendo, bueno, ¿cuál es el costo que pagamos? Y haber computado previamente el árbol cubriente. Y lo interesante es que el árbol cubriente nos sirve para para originar datagramas en cualquier nodo. Por ejemplo, acá tengo otro caso. Aquí estamos originando un broadcast en el router D. Y miren lo que pasó aquí. El mismo árbol, no sé si lo alcanzan, no es el mismo árbol, simplemente se invierte el sentido de las flechitas. Ahora está originado aquí, va para acá, va para allá, por acá no porque es finito, de aquí va para A, de A va para C, de C va a F, y noten cómo nunca se forma un lazo, por ende nunca se genera ese overhead o esos loops que se nos generaba al hacer inundación indiscriminada. La verdad, una idea más que válida si es que uno quiere implementar broadcasting a nivel con asistencia en el núcleo, desde ya, ¿no? Y esto, recuerden, lo estamos un poco presentando porque son ideas o son problemas análogos al que por ahí se torna más interesante, que sorprendentemente esto fue pensado desde el vamos. Esto estaba presente, el multicasting estaba presente desde la primera versión del stack de protocolos TCP/IP. Y digo sorprendentemente porque cuando esto lo pensaron, no había YouTube, no había Netflix, no había, no sé, el Disney Plus, el Amazon Prime, no había nada de eso. Que ahí por ahí tendría sentido si uno está viendo, no sé, con ESPN o con DirecTV, estás viendo un partido de fútbol, entonces puede haber mucha gente viendo ese partido, y ahí tendría sentido el multicasting, hacerle llegar desde una sola fuente a los, bueno, miles o no sé, cientos de miles de personas que están viendo ese determinado evento deportivo. Por ejemplo, ahora los Juegos Olímpicos, ahí tendríamos un ejemplo claro de multicasting. Uno por ahí quiere ver cómo le va, no sé, a la selección de hockey, o querés ver cómo le va a los de waterpolo, o no sé, lo que sea un deporte olímpico, y bueno, puede haber mucha gente en el mundo viendo consumiendo esa señal, pero ciertamente no va a ser la totalidad. Porque puede haber gente a la que ni sabe lo que es el waterpolo, entonces no tiene por qué querer verlo. Noten cómo lo que resolvimos recién para broadcasting, bueno, por ahí las ideas son válidas, pero no nos sirve exactamente para el multicasting. Entonces, bueno, vamos a plantearnos de nuevo cómo resolver multicasting, a ver qué podemos hacer aquí. En esencia, ¿qué es multicasting? Es distribuir el mismo dato, el mismo datagrama, bueno, hablo de datagrama porque estamos a nivel de capa de red, a múltiples destinos. Si fuera uno solo es unicast, si fueran todos sería broadcast, de lo que ya hemos hablado. Ahora queremos a varios destinos. Y la verdad que a priori, si empezamos a pensar desde el vamos en este problema, aparecen tres alternativas. Una posibilidad, si nos preguntamos cómo implementarlo, ¿no? Aparecen tres alternativas. Una posibilidad es, como decíamos, algo parecido a lo que hicimos en broadcasting, hacer uso de tantos envíos unicast como sea necesario. Es el ejemplo de empujar el problema a la frontera de la red y hacer la duplicación en origen. Ahora lo profundizamos un poquito. Otra alternativa es, de nuevo, parecido a lo que vimos recién en broadcasting, que el núcleo de la red nos dé alguna forma de asistencia. ¿Ok? Ahora lo vemos un poquito más en detalle. Aquí no estaríamos complicándole, bueno, con la duplicación en origen claramente estamos cargando o sobrecargando el enlace de donde se genera el dato. Aquí no estamos cargando ese enlace, pero estamos cargando de una responsabilidad adicional al núcleo de la red, cosa que, bueno, más de una vez les adelantaba que no es buena idea. Es buena idea
al revés, que la complejidad sea empujada a la frontera. Y aparece una tercera, que bueno, es simpática, se las voy a contar porque es simpática, que bueno, también resuelve el problema. Sería hacer multicasting, que a priori es algo de la capa de red, resolverlo a nivel de capa de aplicaciones. Ahora lo vemos más en concreto cada uno de ellos. Bueno, acá tenemos un conjunto, no me concentré solamente en el núcleo, tenemos núcleo y frontera. Ahí tenemos algunas redes locales conectadas a algunos routers. Y la pregunta sería aquí, tenemos varias computadoras, pero no todas, interesadas en recibir el tráfico multicast. Y distinguimos, las que tienen el rojo por detrás quieren recibir multicasting, las que no tienen nada, no están interesados en recibir el multicasting, ¿sí? Este es el setup inicial. Entonces vamos a ver cómo se implementaría multicasting haciendo n veces o muchas veces unicast. Bueno, sería una cosa así. En el núcleo no nos va a estar dando ninguna asistencia. Entonces son routers absolutamente convencionales que corren algún protocolo de ruteo. Bueno, lo que vimos hasta ahora, no hay nada nuevo aquí. ¿Y cómo se resuelve este multicast? Como decíamos, haciendo varias veces, varios tráficos unicast en paralelo. Ahí le está llegando a cada uno de los interesados en recibirlo. A priori estamos cumpliendo con la premisa de que estamos pudiendo hacer multicasting. Lo único que le podemos criticar a este modelo, noten aquí el enlace que conecta, bueno, acá a la fuente, que sería, no sé, el servidor de YouTube o de Netflix. Noten lo castigadísimo que está este enlace, ¿no? Por ahí la red local no puede ser más manejable, pero el enlace que te conecta, bueno, no, hacia internet. Acá me estaría faltando un routercito chiquito acá, que es el que te conecta de routercito hogareño al router de tu proveedor. Este enlace estaría saturadísimo, como me imagino están visualizando. ¿Cuál es la alternativa que resuelve ese problema? Algo parecido a lo que hemos hecho al pensar el broadcasting con asistencia del núcleo de la red. Lo que haríamos ahora es, en lugar de duplicar en origen, es duplicar en el núcleo. Y queda la implementación, mantenemos las mismas 4 compus interesadas en recibir, las otras 4 compus que no les interesa recibir. Entonces lo que haríamos es, atención, hacer uso de routers que saben de la existencia del multicasting, que tienen parte de sus recursos de computación, de procesamiento y de almacenamiento, de buffering, abocados al multicasting, ¿sí? Son convencionales, pero también implementan, o sea, hacen ambas cosas. Saben hacer forwarding de unicast, pero también saben asistir al tráfico multicast. Y en ese caso, entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo, que hay asistencia del núcleo, los routers que son especiales, son routers multicast, van a estar duplicando los datagramas por demanda, según sea necesario. ¿Y cómo quedaría en este ejemplo? Bueno, justo me quedó ese router en el centro de color violeta, porque van a ver que no le va a estar llegando a ese en particular por cómo se decidió la duplicación a nivel del núcleo de la red, el soporte a nivel del núcleo de la red. Quedó una cosa así, fíjense. Va una sola conexión hasta este router de aquí. Este router de aquí toma la decisión de duplicar. Noten que sale por acá, pero también sale por acá abajo para llegar a este cliente, y va para allá para llegar a este y este. Después, cuando llega a este router, de nuevo, se vuelve a duplicar. Acá es copia de copia, sí, no hay problema, son copias digitales. Se vuelve a duplicar para llegar a este cliente, y este otro tráfico de aquí, ahora no se duplica más, llega finalmente a la cuarta computadora, bueno, o al tercer receptor del grupo multicast. ¿Qué le podemos criticar a este modelo? Lo que les comentaba recién. Van a ser routers que van a tener que reservar o contemplar que parte de sus recursos de computación, que sus recursos de buffering, van a quizás ser consumidos por, llevar adelante, porque yo aquí marqué y dije, bueno, y acá decide duplicarlo. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué decidió duplicarlo acá sí y acá no, y acá sí y acá no? Bueno, va a haber un algoritmo de multicasting que le va a construir, por ejemplo, el árbol que tiene que utilizar. Bueno, hay diferentes alternativas. Naturalmente va a haber un algoritmo de ruteo multicast basado en vector de distancias, va a haber un algoritmo de ruteo multicast basado en estado de los enlaces. No nos vamos a meter mucho en eso, simplemente les voy a comentar los nombres. Pero bueno, hay como
otro protocolo de ruteo en paralelo al que tenés que estar ejecutando por pertenecer a un dado sistema autónomo, que, bueno, les decía, les va a consumir CPU, les va a consumir almacenamiento, etcétera, etcétera. Le va a volver chango al administrador, todas esas cosas. ¿Y cómo era la última alternativa? Que es, bueno, se las comento porque por ahí esta está muy a nuestro alcance. Podemos armar una aplicación que directamente lo haga. Es un poco trampa. Es un multicast. A ver, trató de ser la combinación de los dos anteriores, en el sentido de que, y combinando lo mejor de los dos anteriores, en el sentido de que no voy a saturar el enlace del emisor. Vamos a asumir una vez más, como veníamos haciendo en los ejemplos anteriores, que esta cómputo acá es el emisor, que estas otras 3 lo quieren recibir y que las restantes 4 no les interesa recibirlo. Y a su vez, también mantenemos el hecho de que el núcleo tiene routers comunes. No necesitamos routers especiales, ni ejecutar protocolos de ruteo multicast, ni nada que se le parezca. Obviamente, algo le vamos a tener que poder criticar, seguramente. A ver, ¿cómo funcionaría en este ejemplo? Lo que hay acá es, a nivel de capa de red, no cambia nada. La capa de red ni se entera que está haciendo multicasting. ¿Quién va a hacer la duplicación? La pregunta del millón es ¿quién hace la duplicación? Recién vimos duplicación en origen y después vimos duplicación en el núcleo de la red. ¿Y acá quién va a hacer la duplicación? Bueno, si quieren sería duplicación en destino. Fíjense, podríamos hacer así con estos routers convencionales. El del origen va al primero y el primero es el que lo duplica para hacérselo llegar al segundo y el segundo vuelve a hacer lo mismo y se lo hace llegar al tercero y así la cantidad de veces que haga falta. Ok, si se fijan, ningún enlace está saturado. De hecho, el enlace más liberado es el del emisor, que tiene un solo flujo. Luego todos los restantes tienen, salvo el último, uno que entra y uno que sale. O sea, ok, tiene el doble, pero tampoco es que tiene 500 en paralelo. O sea, es manejable. Dos streams o algo así. Dos visualizaciones de un video, por así decir. O, bueno, mandar la información de una cámara. Ahora, ¿dónde está? Algo tiene que ver que se le pueda criticar a esta idea. Piénsenlo que en lugar de ser 3 que consumen fueran 300. Ni que hablar 3 millones. Como poníamos el ejemplo por ahí de mirar, no sé, el salto en largo en Tokio 2020. Que sorprendentemente Tokio 2020 se hace en el 2021, pero bueno, todos ustedes ya se imaginan por qué. Si tenemos 3 millones de nodos y vos se lo das al primero, el primero se lo da al segundo, el segundo se lo da al tercero, el tercero al cuarto y dale que va. ¿Cuándo le va a llegar el stream al último? Y capaz que le llega para los Juegos Olímpicos del 2024, que no sé dónde se hace, ¿no? Como que el problema acá es la latencia. No tenías un problema de ancho banda en el emisor, no tenés un problema de consumo de recursos en el núcleo, lo que tenés es un encadenamiento de retardos. ¿Cuál de las 3 alternativas usar? Y la verdad que, bueno, para eso los formamos a ustedes para que desarrollen su propio criterio y cada uno de ustedes elegirá la alternativa que le resulte más razonable. Porque si vas a tener poquitos destinatarios, esta opción que estamos viendo aquí funciona muy bien. Pero también si tenías poquitos destinatarios, la replicación en origen también era absolutamente válida. Bueno, desde ya que la mejor de todas es la replicación con asistencia del núcleo, pero ¿qué pasa? Si no conseguís un proveedor de internet que te brinde ese servicio, estamos en problemas. El núcleo, la columna vertebral del núcleo acepta los protocolos de multicasting y dar asistencia, pero normalmente los proveedores de internet no se suben. Porque, ¿qué pasa? Los proveedores de internet son empresas, tienen que ganar dinero, entonces se fijan lo que los usuarios piden y después se fijan qué les sale darle eso que los usuarios piden. Como no hay piquetes pidiendo que nos llegue multicasting a nuestras casas, la verdad que ningún proveedor de internet brinda multicasting. Y no es porque nosotros estamos, no sé, en Latinoamérica. Tampoco se consigue tan fácilmente ni en Estados Unidos ni en Europa. Algún proveedor seguramente sí lo tiene, pero digamos, es un servicio que mientras no haga falta, entiendo que no se va a popularizar tanto. Desde ya, como nosotros presentamos los conceptos teóricos, es un concepto que teníamos que manejar, por ejemplo, lo que charlamos de la taxonomía de los tráficos, etcétera, etcétera. Nos queda para redondear cómo funciona este multicasting en Internet, un poco lo que les contaba recién. Bueno, a nivel de implementación, lo que hicieron es, la verdad,
muy elegante. De nuevo, piensen que esto fue pensado, fue concebido antes de que lo necesitáramos. Estaban, ¿no?, los 20 monos que usaban internet en una habitación charlando y dijeron, che, sí, hacemos esto, lo hacemos así. Y la idea que se les ocurrió es increíblemente simple. Agregaron un nivel de indirección a la propia infraestructura de red que ya estaba. La infraestructura de red que ya estaba, en la que estaban armando, ¿no?, la que todos conocemos, las direcciones de IPv4, de 32 bits y qué sé yo. ¿De qué manera lo hicieron? Bueno, va a haber una dirección especial, que es una dirección IP, pero con un prefijo especial. Y si vos envías información a esa dirección IP, que no sería la dirección IP de ninguna computadora puntual, o sea, es una dirección multicast. Todo el tráfico que vos envías a esa dirección multicast, el núcleo se encarga de hacérselo llegar a todos los interesados en recibirlo. Bueno, ahí entra a tallar un concepto nuevo que es la actualización, el ABM, las altas, bajas y modificaciones de qué computadoras están interesados en recibir qué tráfico multicast. Si hubiera, obviamente que este planteo que le estoy contando es la opción con asistencia del núcleo. Entonces, si estuviera esto implementado, hay unos protocolos, ahora vamos a repasar sus nombres, que sirven para suscribirse o desuscribirse de determinados tráficos multicast. ¿Y cómo referís? Yo quiero este tráfico sí, aquel no. Bueno, a través de esta dirección particular. Los routers lo que van a hacer es, si estás suscrito a un cierto tráfico multicast, que de nuevo lo identificás por esa dirección IP especial, te hace llegar copia de esos datagramas enviados allí, te lo hace llegar a vos. Tan simple como eso. Les pongo un ejemplo en concreto. Ahí tenemos un ejemplo de grupo multicast. Ese 226.8.102.63 es un grupo multicast válido. Es relativamente al azar, pero noten que no es un IP privado. Y para que esto funcione, naturalmente, los interesados en suscribirse también tienen que tener IP públicos. De nuevo, 123.1.1.5 no es de los IP privados, ¿no?, de esos tres rangos que el RFC reserva para que armemos nuestras redes locales. ¿Y cómo funciona esto? Ok, ahora vamos a repasar cómo es la semántica de estos grupos multicast, o bueno, cómo es el multicasting que nos brinda Internet hoy en día. Puntualmente, ¿por qué ese IP que empezaba con 226 servía como identificador de un grupo multicast? Bueno, porque en su momento, cuando las direcciones de Internet estaban basadas en distintas clases, que estaban la clase A, B y C, la clase D, que es la que seguía, bueno, las clases A, B y C se identifican también por cómo son los primeros unos y ceros en binario. Esta clase, que empieza con los primeros 4 dígitos más significativos del paquetito más significativo del primer paquetito, si vos de esos 8, no, digamos acá, tengo un ratón en algún lado, acá hay 8 bits. Si estos 8 bits empiezan con los primeros en 1110, son 8 bits de nuevo. ¿Cuánto pesa el primero? 128. ¿Cuánto pesa el que sigue? 64. ¿Cuánto pesa el que sigue? 32. Si hacen la suma, y si no me falla la memoria, habría que preguntarle al profe de Orga, estoy al horno porque me pregunto a mí mismo, creo que daba 224. Cualquier dirección IP por arriba de 224, o que arranque con 224, 225, 226, son direcciones de grupos multicast. Y luego, los restantes bits, si consumí 4 y tenía 32, ¿cuántos me quedan? Me quedan 28. Los restantes 28 bits de esa dirección IP permiten codificar gran cantidad de grupos de multicast. Tal vez, ¿cuánto es 2 elevado a la 28? Bueno, 2 a la 10 era 1024, 2 a la 20 era 1 mega, 2 a la 28 son 256 millones. Son 256 millones de grupos de multicast. ¿Es mucho? ¿Es poco? Para cuando lo pensaron, década del 70, era una bestialidad. Hasta pensaban como que cada usuario de internet podía tener miles de grupos multicast. Bueno, en esa época sí. Hoy en día es poco. 256 millones es poco hay, ¿no? 7.000 millones, 8.000 millones de personas en el mundo. Es un número muy pequeño.
No hay problema, como les contaba hace un ratito, los proveedores malditos no nos hacen llegar la posibilidad de sumarnos o trabajar con estos grupos multicast, así que en principio es medio anecdótico esto que les estoy contando. Esto era como se lo había planteado, la verdad una buena idea, agregando este nivel de indirección. O sea, yo mando un datagrama con destino a esa dirección del grupo multicast y el núcleo se encarga de repartirlo, de replicarlo y que le llegue a todos los que se suscribieron a ese grupo multicast. ¿Cómo es la semántica del grupo? De nuevo, buena idea. Piensen que estamos en capa de red. Habría que no complicarle la vida al programador de la aplicación de capa de aplicación. Entonces la semántica es súper sencilla. Cualquiera puede unirse. Pero yo quería hacer un grupo multicast en donde hacemos un trabajo en grupo. Bueno, de nuevo, a nivel de capa de red, cualquiera puede unirse. Vos después a nivel de capa de aplicación te encargarás de manejar la autenticación, el cifrado o todo lo otro que le quieras agregar. ¿Por qué no lo hacen a nivel de capa de red? Bueno, de nuevo, porque cuando lo estaban pensando eran los 20 muchachos que estaban en internet en todo el planeta y se conocían uno al otro, eran todos amigos, iban junto a la cancha, qué sé yo. Es como que no les preocupaban esas cuestiones. Obviamente pasó mucho abajo del puente. Hoy en día internet es un monstruo y por ahí lo primero que te preguntas es, ¿y la seguridad? En esa época no se lo planteaban. ¿Y quiénes pueden escribir? Bueno, de nuevo, en una misma idea, cualquiera puede publicar información en el grupo multicast. No sería, es raro, ¿no? Decir, están haciendo el streaming del partido de fútbol y cualquiera puede meter datagramas ahí. Sí, si esta semántica es demasiado permisiva, está bien que a nivel de capa de red no te limite, no nos limite a nosotros como programadores. Obviamente que después nosotros como programadores tenemos que salir a suplir, extender, perfeccionar, como hace la capa de transporte, ¿no? Aquel servicio que nos brinda la capa de red. Está bien, ningún problema, eso se puede. Quedó por ahí mencionado un poco al pasar cómo es la dinámica para, estando en internet, suscribirme a ese grupo multicast. Cómo avisarle a los routers del núcleo que, por ejemplo, mi computadora quiere recibir tráfico de tal grupo multicast. Bueno, eso se lleva adelante a priori en dos etapas. Porque recuerden que el núcleo maneja prefijos, mientras que nuestras computadoras manejan direcciones IP. Capa de aplicación maneja direcciones IP. Entonces, lo vamos a descomponer en dos etapas. Primero, hay un protocolo para llevar adelante, manifestar que estás interesado en el tráfico de un dado grupo multicast a nivel de la red de área local. Allí se utiliza el protocolo IGMP, que esencialmente lo que hace, le avisas a tu router gateway, le decís, mira, a mí me interesa el tráfico de este grupo multicast. O le decís, ¿sabes qué? Me estabas enviando de este grupo multicast, no me lo mandes más, ya me quiero bajar. Inclusive también ese protocolo maneja cuestiones del tipo, como estamos en capa de red, no hay concepto de conexión. Por ende, no hay concepto de desconexión o de timeout de la conexión. Bueno, ese tipo de cosas están incorporadas a nivel del IGMP. El router gateway se encarga cada tanto de ir viendo si los nodos de esa red local, el nodo que se suscribió a un dado tráfico, sigue interesado en recibirlo. Me hace acordar, bueno, yo a veces pongo música ahí en YouTube y es medio turro. A veces estás escuchando música haciendo obviamente otra cosa, no mirando YouTube, y de repente se para todo y tenés que ir a la pestaña y te dice, está pausado, ¿quieres seguir escuchando? ¿Qué está haciendo ahí YouTube? Y si yo dejé corriendo música y me fui al supermercado, bueno, ellos están como no generando ese stream y bancando el ancho de banda, qué sé yo, y a ellos les interesa que yo esté para fumarme las propagandas. Si yo me fui, es todo un desperdicio. Entonces te preguntan si seguís interesado, ¿no? Está pausado, ¿querés seguir escuchando? Te pone que sí y la música sigue. La otra, si no, es pagar ese YouTube Red o un Spotify, bueno, otro tema, ahí estás pagando. En este caso, IGMP hace algo parecido al YouTube gratuito, al YouTube común. Le pregunta al cliente que se suscribe a un dado tráfico multicast que manifieste si sigue interesado o no en ese tráfico. Si algún nodo, por ejemplo, lo apagaste porque te fuiste a comer, bueno, el router le pregunta, no le llega respuesta,
Otra vez, como acá no hay concepto de conexión, ¿viste? Va a haber temporizadores, va a haber timeouts. Si no le llega respuesta, se da de baja. Así que lo que logramos en esta primera etapa es centralizar en el router gateway, que recuerden, puertas adentro maneja direcciones privadas, que podría ser incluso un router NAT, pero puertas afuera tiene su dirección IP pública, o sea, está conectado ahí a un sistema autónomo, típicamente al de tu proveedor de internet. Entonces, luego hace falta que la información recopilada por el router le llegue al resto del núcleo, ¿sí? Al resto de los que pueden estar generando ese contenido en multicast, y bueno, que el núcleo va a tener que andar encargándose de duplicar. Acá es donde entra a tallar los otros protocolos, que son protocolos de ruteo específicos de multicasting. Y por ejemplo, tenemos, fíjense, hay uno que se llama MOSPF, a que no saben en qué protocolo de ruteo está basado, ¿no? Es más, ¿y qué significa la sigla? Si OSPF era, ni me acuerdo, Open Shortest Path First, el MOSPF es lo mismo con Multicast Open Shortest Path First. Y el DBMRP, ¿qué es? Bueno, el DBRP DB es vector de distancias, Distance Vector. Y el otro creo que era Reservation Protocol. Y la M que está en el medio, ¿a qué no saben? Multicast. O sea, tenemos uno de vector de distancias multicast, protocolo de reserva del vector de distancias multicast o protocolo de reserva multicast del vector de distancia. Ustedes saben, la sigla en inglés es parecida en castellano y como leerla de atrás para adelante. Y el otro es ya me perdí, el Open Shorted Path, el camino más corto, abierto, multicast. ¿Qué van a hacer esos protocolos? Son los que van a, de alguna manera, si trazamos un paralelo con lo que quizás vimos un poquito más en detalle, no vamos a profundizar en estos protocolos. Si quieren, en el libro está un poco más en detalle. Yo no lo vamos a contar aquí en la clase, ya con esto terminamos. ¿Qué van a hacer esos protocolos? Son los que van a armar el árbol cubriente. Entonces, cuando vas haciendo la replicación no generas lazos porque armaste un árbol. Todos esos conceptos que por ahí sí llegamos a presentar un poquitito más en detalle al hablar de broadcasting. Las mismas ideas se aplican aquí al multicasting, pero bueno, empieza a ver, por ejemplo, el protocolo PIM lo que tiene es dos modalidades, porque no es lo mismo hacer un multicasting entre, no sé, los tres o hay dos o tres que armaron un proyecto y lo están presentando delante del jefe. O sea, es un grupo multicasting pero de 4 personas, no un chat grupal sería. Y distinto es el ejemplo de están transmitiendo, no sé, un partido del Mundial de Fútbol, en donde no van a ser 3 o 4, van a ser por ahí 3 o 4 millones o 300, 400 millones y es la final. Entonces ahí se usan algoritmos con diferente nivel de optimización que, bueno, lo que hacen es simplemente reflejar, no es lo mismo que el 80% de los routers del núcleo de la red estén involucrados duplicando datagramas a que solamente el 1%, porque era el ejemplo que decíamos recién, un grupo de trabajo de 4 o 5 personas. Entonces allí permite utilizar como algoritmos más específicos para lo que se llama el caso RALO o el caso denso, ¿no? El caso denso o el caso sparse, con los términos en inglés. Si a alguno le interesa, lo podemos seguir conversando en la consulta o lo pueden chusmear también en el libro, pero bueno, yo no les voy a estar pidiendo mayor nivel de detalle en el examen final, no importa si es por coloquio o por examen regular. Y con esto cerramos la capa de red. La verdad que solo nos queda una sola capa, nos queda desarrollar bueno, en profundidad, ¿no? Después la capa física simplemente mencionamos su existencia, pero nos queda solamente la capa de enlace de estudiar en profundidad y bueno, después vamos a retomar estas consideraciones de cuestiones de seguridad y de administración de redes en el último módulo, pero por el momento dejamos acá.